En estos días he estado reflexionando al respecto de la administración en la Asamblea 18, cuando el Señor nos habló de la identidad para activar el reino, y de ello es que he tomado una porción, la segunda parte que tiene que ver con activar el reino, y que el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir con ustedes. Vamos a poner atención en lo que el Señor nos quiere decir al respecto y recordar luego de un año de haber recibido este mensaje. Les bendigo y bienvenidos a esta memorial, ya una actividad, a un proceso en donde el Señor nos está hablando con claridad de que recordemos para qué hemos sido llamados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Recíbanlo. En Cristo mi boca habla lo que mi corazón cree, y lo he recibido, y en el manto que están lo paso a ustedes en el nombre de Jesús. Lo que toques prospera, tiene abundancia, porque tu identidad ha cambiado, no va a cambiar desde ahora. Tu identidad ha cambiado por completo. Así que recíbelo, acéptalo, disciérnelo, porque Él, Dios mismo, es el dueño de tu vida y tu familia, porque su poder es justicia, su poder es bendición, su poder es perdón y renuevo. Amén. Amén. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo opera en este mundo? Porque es fundamento de recibir nuestra identidad, el que conozcamos qué es el reino de Dios y cómo opera acá. Jesús no predicó ninguna otra cosa que no fuera el reino de Dios. Porque nos han enseñado, Él vino a compartir el evangelio, las buenas nuevas. Pues sí, pero las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios aquí, ahora. La primera declaración de Jesús en público fue en Mateo 4:17, que dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya llegó. La palabra arrepentíos no es una palabra religiosa, es una palabra que impacta también lo humano, también la mente, también el corazón, también las emociones. La palabra arrepentíos en su contexto original es cambio de mente, metanoia. Amén. Cambia la manera en que fuiste entrenado a pensar. Jesús está diciendo: cambia tu actitud espiritual. Cambia tu sistema de creencias. Cambia la atmósfera en la que vives. Cambia tu actitud mental. ¿Para qué? Porque ya estás en el reino. Amén. Amén. Porque un reino no es religión. Un reino es una nación. Amén. Otra vez. Amén. Un reino es una nación. Amén. Y Jesús nos está diciendo que el cielo, el reino que ya está aquí, es tu nación. Amén. Eres ciudadano del reino. Y si el reino de los cielos es una nación, te otorga nacionalidad, identidad y derechos. Es un conjunto entonces de principios espirituales dados por Dios, nuestra Constitución, la Biblia. Pero también es un patrón de la manera de pensar, ya no en la mente carnal, sino en el espíritu. Es el proyecto de vida original que Dios estableció para nosotros, ¿saben? ¿Lo ves? Y que perdimos en aquel jardín, en el pecado original, que se le entregó los derechos a Satanás. Pero cuando tú estás en el reino, recuperas los derechos. El reino de los cielos es nuestro país original, nuestra nación original. Porque desde el cielo se creó la tierra. La Biblia establece que lo que se ve hoy
Lo que cualquiera de nosotros ve, vino de lo que no se ve. También establece la palabra de Dios, Dios mismo, que lo que es visible es temporal, no eterno. Y que lo que es invisible es eterno. Así que el cielo es más real que la tierra. Amén. Wow. La tierra es temporal, el cielo es permanente. Así que nuestro país original es el cielo. Pero Dios creó la tierra para gobernarla, para sojuzgarla, dice Génesis. Y para eso estamos aquí. Y por eso es que digo que no hemos hecho la chamba los cristianos. Porque se supone que ya debería estar establecido el reino. Para que ya no sea más tierra de Satanás, sino reino de Dios. Pero eso no es posible si no tienes posición e identidad. ¿Lo ves? Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que tengan dominio sobre la tierra. Dios nos hizo para que tengamos dominio sobre la tierra. Por lo tanto, el dominio al que se refiere en Génesis es el reino de Dios. En el capítulo 3 de Génesis el hombre peca. A pecar y al pecar, ¿qué fue lo que perdió? El dominio del reino. Luego entonces Jesús vino al mundo a darle al hombre lo que perdió, ¿qué? Dominio del reino. Por eso es que Jesús nos dice, cambia de mente, metanoia, porque el dominio de Dios y sus ciudadanos ha llegado a dominar. En otras palabras, cambia de patrón de pensamientos, porque el gobierno del cielo ha regresado a la tierra. Es para eso que Dios nos puso en la tierra, para traer los valores del reino, la cultura del reino, la autoridad del reino, el gobierno de Dios en esta tierra. Su constitución, sus reglas, su forma de vida, la del reino, la del cielo en la tierra. Para eso es que estamos acá. Tú no eres ciudadano de esta tierra. Tú eres ciudadano del reino. Amén. 7 cosas, al menos, son necesarias para activar el reino de Dios. Primero, cambiar la mentalidad de escapismo. Vamos a ir entrando. ¿Qué significa esto? Segundo, cambiar la mentalidad de separación. Tercero, cambiar la mentalidad de víctima. Cuarto, eliminar la mentalidad de derrota. Quinto, aprender el lenguaje del reino. De esto saben porque les he venido hablando de eso desde hace 18 semanas. Sexto, liderar con mentalidad de reino. Séptimo, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. Mis amados y amadas, me han escuchado, y lo digo para la gloria de Dios, decir que al menos con este siervo y acá, Dios empieza por el final. Con nosotros empezó diciéndonos, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y luego nos dijo que para liderar tendríamos que tener mentalidad de reino. Y luego nos dijo que aprendiéramos del lenguaje del reino, que usáramos un lenguaje distinto. ¿Sí o no empezamos así? Empezamos por el final. Vamos a hablar del lenguaje. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo vamos a orar? Enséñanos. ¿Por qué cosas debemos orar? Le preguntaban. Y Jesús no dijo que oraran por comida, por ropa, por carros, por novios, por novias. O por dinero, por casa, por promoción, por posición. Nunca habló de eso Jesús, ¿verdad? Al contrario, Jesús dijo, no piensen en estas cosas. Busquen primero el reino y todo les será dado por añadidura. ¿Sí o no? No te preocupes entonces, no ocupes tu tiempo, tu mente por calzado, por comida, por dónde vas a vivir, por qué vas a vestir, por qué dicen de ti, por qué no dicen de ti. Olvidémonos de lo que el hombre dice. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. No nos afanemos entonces en el mundo. Dice el mismo Jesús que cuando ores así,
Padre nuestro. La palabra Padre quiere decir fuente de recursos. Textual. El Abba, Padre, papito, papá, Dios, en el original arameo, es fuente de recursos, fundamento y gracia. Amén. Amén. Está en los cielos. Y meditemos en eso, reflexionemos. Nuestra fuente, nuestro fundamento, no está en la tierra. Está en los cielos. ¿Y tú dónde fuiste originado? En los cielos. Porque Él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Luego, entonces, ¿cuál es tu origen? Cielos. Santo es su nombre. Santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro, ¿verdad? Nombre diferente, distinguido, nombre apartado, separado de los demás nombres. Nombre quiere decir carácter. Tu carácter es diferente, es único. Por eso entre el pueblo de Dios es tan importante el nombre que le ponen a los niños. Y por eso es que para quienes no nacimos originalmente de esa cepa, Él escribió el nombre que Él nos puso en el libro de la vida. ¿Cuál? Ese que define quién eres. Ese que te da identidad. Yo ya conozco el nombre que Él puso en el nombre de la vida para mí. Pero eso soy yo. ¿Por qué lo hizo? No tengo la menor idea, es pura gracia de Él. Pero yo ya lo conozco. Y sí define lo que está sucediendo. Si Él me lo autoriza, algún día se los compartiré. Luego dijo Jesús, hagan esta petición, venga a tu reino, que dice que sea hecha tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Como en el cielo, por cierto, dice. Igualito que en el cielo, ¿no? Él no dijo, oren para ir al cielo. Él no dijo, oren para que ustedes vayan al reino. ¿Verdad que no dijo eso? Él dijo, oren para que el cielo venga a la tierra. Amén. ¿Lo ven? La iglesia ha orado lo contrario durante miles de años. Porque no han entendido nada. ¿Lo ven? Eso es lo que hacen las cabezas cebollonas. Ay, papá, ya me metí en rollos otra vez. Hemos venido orando, Dios, sácanos de aquí. No te rías, Señor. Dios, rátanos de aquí. Que suene la trompeta para irnos de aquí, para ir al cielo. ¿No hemos oído eso? Nosotros estamos orando para irnos para allá. Y Jesús ora para que el cielo venga para acá. A ver. No hemos entendido nada. ¿A quién crees entonces? ¿Qué crees que Dios va a hacer? ¿Lo que Él quiere o lo que tú le pides? Lo que Él quiere. ¿Y qué quiere? Que el reino se establezca acá. Y ahí tienes a los cristianos orando, queremos ir al cielo. Hello. ¿Verdad? ¿Lo ven? ¿Por qué el Señor me instruyó, o para qué más bien, a adorar durante tanto tiempo en estas asambleas? Y por cierto, hoy lo hizo de otra manera, ¿lo vieron? Para establecer el reino. Para que no tengamos que esperar estar allá, cuando Él ya está acá. Amén. Y Jesús, lo puedo oír, y ahorita me está diciendo, yes, diciendo, no quiero que vengas al cielo, quiero yo bajar allá y estar yo ahí. Amén. Desde ahora, desde ya. ¿A qué te quieres esperar? Que tu reino venga tu reino, dice el Padre nuestro. Que tu voluntad sea hecha, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. ¿Lo ven? Y no hemos entendido ni jota en 2000 años, caray. Perdón, Señor. Sí, ya sé que van a empezar a gritar. Ay, Dios. Ahora, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Habrá enfermedad en el cielo? No. ¿Habrá depresión? No. ¿Divorcio? No. ¿Abuso? No. ¿Violencia? No. ¿Pandillas? No. ¿Droga? No. ¿Corrupción? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Establecer el reino! Y la tierra sanará.
Amén. Nuestra oración, nuestro clamor debe ser para ello, para que venga a nuestras comunidades, a los territorios, a que los principados con P chica dejen de serlo y haya principados de territorios de la parte de la herencia entregada a los hijos e hijas de Dios. ¿Lo ven? Amén. Dios quiere sanar México. Amén. Dios quiere sanar este continente. Amén. Dios quiere sanar este planeta. Amén. Todas las naciones. Amén. Para eso es que dice, id y haced discípulos a las naciones. Porque si los hacemos, si preparamos a la novia, se establece el reino y se expande el reino. Y entonces sanará la tierra. Amén. Amén. Reflexionemos. El evangelio de la separación y el escapismo es contrario al reino, ¿lo ven? Porque cuando oras y dices, Señor, ya, ven, arrebátame porque me quiero ir al reino. Te estás escapando. Te estás separando de la neta del planeta. Pero eso es lo que nos han enseñado. Que no podemos compartir con los no creyentes, por ejemplo. Ay, no, ¿cómo con los católicos? Que ellos allá y nosotros acá. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicó. Porque la iglesia está predicando desde hace 2000 años un evangelio de separación, de escapismo. Un evangelio de, ya sácame, Señor, ya ven, ya arrebátame. Pero eso es contrario al evangelio del reino. La iglesia tradicional prepara a la gente para irse al cielo. Hazme favor. Jesús diría, yo no preparo a la gente para que se vayan para el cielo. Mi trabajo es para que vayan por todo el mundo a influenciar a todo el que puedan para que cambien de mente. Amén. Y para que disciernan que si lo deciden, el reino ya es acá. Amén. Amén. La teología de los últimos siglos dice, apártate del mundo, no compartas con ellos, no te les acerques, no te conectes con el mundo, apártate de ellos. O sea, como si fuera un monasterio, ¿no? Más o menos. Como si fuera la Edad Media. Mentalidad de convento medieval, ¿no? Ahora, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique, dice la palabra de Dios? ¿Cómo van a cambiar si no hay quien genere influencia, si no hay liderazgos del reino? Francamente nos hemos apartado del mundo y nos hemos salido del sistema, del reino. Por eso es que el Señor nos está ministrando desde la asamblea anterior acerca de la gracia costosa. Porque hay muchos lugares a donde he ido, y donde seguramente tú también, donde la mentalidad que he discernido es, apártate de los negocios, apártate de la medicina, apártate de los tuyos, porque Cristo ya viene, ¿no? Y Jesús está en contra de eso, ¿sabes? Porque Él te sigue diciendo, id por todo el mundo. Y otra vez, la religión tradicional dice que no vayamos para allá, que nos apartemos. ¿Que cómo? Cruz, cruz. Jesús te dice, allá es que los necesito. Lleven mi reino allá, como acá ya está. Escucha. ¿Por qué algunos de nuestros países, yo diría todos, tienen malos líderes? Bueno, algunas excepciones. ¿Sabes por qué tiene malos líderes el mundo? Porque no hemos hecho la tarea. Porque no puede haber liderazgos del reino si no vivimos en el reino, si no tenemos identidad de reino. ¿Por qué la fe, por qué la eclesia, el cuerpo de Cristo no está produciendo congresistas? Porque la eclesia no los produjo. No podemos culpar al gobierno del hombre. Es que no hemos establecido el gobierno del reino. Por lo tanto, sí, la responsabilidad, así como Daniel 6, o en el capítulo de Daniel, Daniel mismo, que no había cometido pecado alguno, se decía y oraba, Señor, perdónanos. Daniel lo hizo de rodillas. Lo hacía 3 veces al día durante no sé cuántos años. Cuando él no había pecado, tipo Cristo, Daniel. Pero la verdad es
que somos responsables como iglesia por no haber hecho hasta ahora lo que Dios quiere que hagamos. Porque debiéramos de haber ya producido esos líderes que estén en los gobiernos del hombre gobernando el gobierno del reino. ¿Sabes por qué? Porque estamos más ocupados defendiendo posiciones, no del reino, sino personales. Que si Juan, que si Pedro, que si Pablo, que si... No voy a decir nombres. Ya me metí en muchos rollos. O denominaciones, ¿no? Ayer mismo, durante la visita al hospital, cuando alguien se entera de que habíamos empezado, no voy a entrar en detalles, un nuevo mover, ministerios, la primera pregunta que me hizo esa persona fue, ¿y en qué denominación? Yo dije, Dios mío, en ninguna, le dije, porque en el reino no hay denominaciones. Amén. Porque yo no me estoy escapando de mi responsabilidad como hijo e hija de Dios. Hemos sido injustos también porque creemos en hombres que no temen a Dios en ocasiones, o hemos creído. Y yo me incluyo. En mis primeros años regresando a Cristo, buscaba más al hombre y cuando no estaba ese predicador me salía o no me gustaba o me aburría. La verdad, yo pasé por ahí también. Y entonces tomamos decisiones que honran al hombre y no el nombre de Dios. No debe de ocurrir, porque eso es árbol amargo y no puede dar fruto. ¿Lo ven? Liderazgo en el reino de Dios. Él nos llama a liderar, ¿sabes? A ir al frente, a representarlo. ¿O qué? ¿Representará sin tener liderazgo y apoyo de Dios? Con este mensaje del cambio de mentalidad, se refiere a cambiar esa mentalidad religiosa por una mentalidad de reino. Hace 8 años el Señor me habló de eso. Me dijo, serás parte de un liderazgo reformado, no avivado, reformado. Amén. Cuando lo escuché por primera vez era yo un niño, un adolescente quizá de 12, 13 años. No entendía nada, por supuesto. Es más, hace 8 años tampoco entendía mucho. Sabía que estaría haciendo y cómo estaría haciendo lo que ahora estoy haciendo, pero ni remotamente. Claro que no. Porque sabes, cuando Dios te escoge, Él te equipa. Amén. Pero eso no quiere decir que no te prepares. Eso no quiere decir que no leas libros, porque Él no los va a leer por ti. Eso quiere decir que no te prepares, porque Él te equipa, pero no te prepara. Me estoy explicando, eso lo haces tú. Él no estudia por ti, tú tienes que estudiar y profundizar. Él no lee la Biblia por ti, tú lo tienes que hacer. Él te revela la palabra, pero la estudias tú. Porque Él la escribió, no la leyó. Amén. Amén. Está en la Biblia que Él te traerá a memoria lo que tú estudiaste. Eso te lo dice. Por eso habla de, y el Espíritu te redarguye. ¿Ok? Él no te va a recordar lo que tú nunca supiste. O lo que nunca te fue revelado. Porque esa es tu responsabilidad. Buscar a Dios y profundizar en su palabra. Así que quien lo recibe eres tú. Así es como sucede cuando eres llamado a servirlo para el reino. Tal cual lo hizo Jesús. Por eso hasta los 30 empezó su ministerio. ¿Qué pasó los primeros 30 años de su vida? Dios lo equipó y Él se preparó. Por eso hasta carpintero fue. ¿Qué le dio ese oficio? Disciplina. Sensibilidad. Luego platicamos eso. Jesús vino como un niño y tuvo una tarea enorme. Vino a salvar al mundo, pero Dios no creció por él, ¿verdad? Por eso lo hizo hombre. Dios no estudió por él, ¿verdad? ¿O qué creen que llegó y dio clases en la sinagoga porque alguien le sopló? Porque era hombre primero, antes de ser hijo de Dios, ¿lo ven? Y claro, ¿quién le revelaba cosas? El Padre. Pero el Padre se quedó esperando a Jesús.
¿O Jesús diligentemente lo buscaba todo el tiempo? Así que Jesús tuvo que aprender, Jesús tuvo que crecer, Jesús tuvo que perfeccionarse, tuvo que entrenarse. Jesús, para poder introducir el reino de Dios en la tierra, tuvo que hacer todo eso. Luego entonces nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Prepararnos, perfeccionarnos, entrenarnos. Claro, en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, con Cristo mismo por medio del Espíritu viviendo en nosotros. Establecer el reino de Dios en todos los órdenes de la tierra necesita de líderes entrenados como Jesús, en sabiduría, en conocimiento, en favor y gracia con los hombres, porque el favor y gracia del Padre está en nosotros. ¿Sí? Jesús tuvo que ir a la escuela, no como nosotros la entendemos hoy, pero tuvo que ir a la escuela. Tuvo que someterse a sus padres, ¿sí o no? Porque hasta los 30 años vivía con la madre al menos, ¿no? ¿Verdad? Nunca dice que estaba fuera de su casa y que tenía sufrir y que tenía todos los rollos, ¿no? ¿Lo ven? Jesús tuvo que aprender a santificarse, a permanecer apartado. Escucha. Nos es necesario buscarlo, tener intimidad, tener una relación personal con Él, porque solo así lo vamos a conocer. Y así recibiremos equipamiento y entrenamiento para ese liderazgo del cual el Señor mismo nos habla. Porque el reino de Dios solo va a poder ser establecido en el mundo por líderes preparados y entrenados en ese liderazgo con principios del reino de Dios. Y tú y yo nacimos para ser líderes, porque no podemos ser enviados y representar al reino si no estamos equipados para ello y hacemos también lo que nos corresponde. Así que comienza a leer la Biblia, busca a Dios, comprométete con Él, escucha su voz, créela, obedécelo. Nadie lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú mismo. Dios te quiere usar a ti, enfócate en ese equipamiento, en esa educación. Vuelve a la escuela, no estoy hablando que te inscribas en la universidad, pero sí que te prepares, que estudies, que leas. Porque solo así tendremos la revelación, el entendimiento, la fuerza de carácter para apartarnos de lo que el mundo ofrece, de drogas, de pandillas, de hábitos que dañan la moral, pero sobre todo que ensucian el nombre de Dios. Prepararnos para el liderazgo en el mundo, para hacer influencia en esta tierra todavía gobernada por Satanás. Pablo le dice a Timoteo, y esto me gusta mucho, Dios te quiere usar así que estudia. Eso fue lo que le dijo en pocas palabras. Que se preparara, sé el mejor, insiste en lo que has aprendido, le dijo a Timoteo en otras palabras. No, que no renegara, que tomara los dones que había recibido y que los usara. Es decir, no le dijo a Timoteo, estudia. No, le dijo, especialízate. Sé excelente. Así que el primer gurú, por así decirlo, de la calidad en este mundo es Jesús. Oye, espero que no vayan a interpretar esto como hacen las cosas, pero bueno. No, Jesús no es un gurú. Lo que estoy diciendo es que Él fue el primero en la calidad. Ya, listo. Tenemos que ser profesionistas. Lo nos compartió el Señor por medio del pastor Nilsson, ¿se acuerdan? Que no reneguemos a la profesión de nuestra fe. Tenemos que prepararnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Se lo dijo también Pablo a Timoteo. Porque Timoteo, un ungido, tenía un llamado. Su pastor, Pablo, le dice a Timoteo, tu entrenamiento de superación ministerial no puede parar. Ni la tuya, ni la mía. Porque ser líder de Dios no significa que los demás hacen lo que tú les pides. Significa que tú les sirves a los demás. Y que tú les pones ejemplo a los demás. Y que permites que vean lo que está en ti, que es Cristo mismo por medio del Espíritu. Por tanto, ser líder no es liderar gente, sino producir líderes. Jesús mismo fue muy exitoso como líder. Por eso se fue cuando dejó preparados, ¿verdad? ¿Lo ven? No pudo haber sido antes. Ya estaban listos esos 11. ¿Y es cierto? Bueno, esos 11 más otros 70 o 100 que andaban alrededor, ¿no? Hay 7 cosas que se necesitan para activar el reino de Dios. Hablamos de identidad y de activación, ¿se acuerdan? Al principio. Bueno, la identidad te lleva a activar el reino de Dios. Y hay 7 cosas que lo hacen, que tienen que ver con esa identidad.
Ese cambio de mentalidad de escapismo, como ya vimos. Ese cambio de la mentalidad de separación. Ese cambio de mentalidad de víctima. Ese eliminar la mentalidad de derrota. Aprender el lenguaje del reino. Liderar con mentalidad de reino. Ser lo mejor que pueda ser. Ser lo que Dios dice que tú eres. No lo que el hombre dice que tú eres. Y trata a los demás como Cristo nos trata. Con misericordia, con amor. Y entonces serás respetado. En la gracia, primero por Dios, por supuesto, pero también por aquellos con quienes tú eres puesto. ¿Sabes? En el reino no hay cabida para la mentalidad terrorista. Jesús es un ejemplo, es una figura. Aún aquellos para que me escuchen luego. Jesús tuvo 2 discípulos que eran terroristas. Sus nombres, Santiago y Juan. Fíjate. Un día le dicen a Jesús, Jesús, la gente de este pueblo no adora como nosotros. ¿Suena conocido? No tienen los rituales religiosos de nosotros. No son de la denominación. Ya. Pidamos fuego del cielo y vamos a quemarlos vivos. ¿Sí lo pidieron o no lo pidieron Santiago y Juan? Eso era un pensamiento talibán, ¿no? O alcaédico. Lo de Al-Qaeda, pues. Matar gente por motivos religiosos, ¿no? ¿No es eso? ¿No es eso lo que le pidieron Santiago y Juan? No es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos sorprende ahora? Por eso les decía al principio, cuando hicimos la oración por lo que pasó en Francia, a mí no me sorprende, pero sí me duele. Porque como ven, los mismos discípulos de Cristo llegaron a pensar igual. En el equipo de Jesús había 2 con mentalidad terrorista. Jesús los miró. ¿Se pueden imaginar a Jesús? Algo así. ¿No? ¿No? ¡Úrale! ¿No? Algo así. Bueno. Quizás es lo mismo. Le respondió Jesús a Santiago y a Juan con una pregunta. ¿De dónde sacaron ustedes este espíritu? Ups. Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿De dónde sacaron ustedes esta mentalidad de asesinos y de terroristas? Un poco parafraseando la pregunta, ¿no? Jesús estaba sorprendido de alguna manera. Y Jesús les dice en adición, yo no vine a destruir la vida de los hombres. Aunque la cultura sea diferente, aunque la fe sea diferente o religión, aunque el acento sea diferente, hay un axioma, no mates. Jesús dijo, yo no vine para destruir el mundo, yo vine para salvarlo. Amén. Un verdadero líder al estilo del reino de Dios nunca destruye la vida de la gente. Un líder nunca oprime a la gente, aunque sean distintos. Los ama. Trabaja con la ayuda de Dios para cambiar la manera de pensar, para que dejen esa mentalidad que destruye a otros, pero que también te puedes destruir a ti. Luego el hombre se detiene, sobre todo esto pasa en las empresas, ¿no? Y en el mundo humano o en el gobierno del hombre, en planificar en el cómo destruir, en el mes de cómo incluir. Queremos un Estado, un gobierno del mundo, de este país, gobernado por principios del reino de Dios, como debe ser, como Dios quiere. Yo sí quiero que nuestros países, que este país sea gobernado por hombres que, hijos e hijas de Dios, que crean, que respeten y que vivan con los principios del reino de Dios. Amén. Amén. Quiero un país, y creo en él, que los sistemas de educación sean gobernados por principios del reino de Dios. Amén. Parte de la visión que el Señor me entregó es esa, crear institutos en donde se equipe a maestros, se equipe a evangelistas, se equipe a líderes de reino. Se formen salmistas proféticos, adoradores de verdad. Pero no puede ser si no eres ciudadano del reino, si no tienes esa identidad. Para ir cerrando, ¿quién soy en Cristo entonces? ¿Qué identidad recibo del reino por medio de Jesús? Todas las cosas en Cristo son restauradas. Solo en Él podemos recuperar nuestra identidad perdida.
su palabra, la Biblia dice y establece claramente quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos. En Mateo 5:13 dice, soy la sal de la tierra. En Mateo 5:14 dice, soy la luz del mundo. Juan 15:14, soy amigo de Cristo. Juan 15:16, soy elegido por Cristo para llevar fruto. Romanos 6:18, soy siervo de justicia. Romanos 6:22, soy siervo de Dios. Romanos 8:14-15, soy adoptado hijo de Dios. Romanos 8:17, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Segunda de Corintios 5:17, soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5:18-19, estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Segunda de Corintios 6:16, soy templo del Dios viviente. Gálatas 3:26 y también 4:6, soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Gálatas 3:27, estoy bautizado en Cristo y he sido revestido de Cristo. Gálatas 3:28, soy uno con Cristo. Efesios 5:30, soy miembro del cuerpo de Cristo. Efesios 2:6, ya he sido resucitado y sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:10, soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Efesios 2:19, soy miembro de la familia de Dios. Efesios 3:20, el poder de Dios actúa en nosotros. Efesios 4:24, he sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Filipenses 1:1, soy santo. Colosenses 3:3, estoy escondido con Cristo en Dios. Colosenses 3:12, soy escogido de Dios, santo y amado. Primera de Tesalonicenses 1:4, soy un elegido. Primera de Tesalonicenses 5:5, soy un hijo de la luz y del día, no de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9-10, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 5:8, soy enemigo del diablo. Primera de Juan 3:1-2, soy hijo de Dios y seré semejante a Cristo cuando Él regrese. Primera de Juan 5:18, soy nacido de Dios, Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. Amén. Mis amados y amadas en Cristo, hijas e hijas en su espíritu, también aquellos que aún no sabiendo ya están acá y serán traídos acá, a quienes yo bendigo desde ya. Qué tremendo es cuando uno escucha esto, porque todo es bíblico, todo está en la Biblia. Cuánta bendición es que Él mismo, Dios mismo, en su propia palabra esté registrado y descrito cuál es mi identidad, cuál es tu identidad, esa que Él diseñó para sus hijas e hijos. Hemos sido ya entonces restablecidos en nuestra identidad. Mantengamos esa posición hasta recibir su porción, su herencia. Esa herencia que es eterna y que ya nos está esperando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Hasta el día de hoy Satanás continúa engañando a la gente en esta área de su vida, porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad, más seguro será nuestro fracaso. Nuestro fracaso sería la causa del aplazamiento del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso nos quiere robar, nos quiere matar y nos quiere destruir. Porque Dios cuenta con nosotros para este trabajo. Por eso es que nos persigue Satanás. Y por eso es que cuando tenemos posición e identidad, todo empieza a pasar. Todo empieza a suceder. Pero cuando tú tienes identidad, recuperas lo perdido en tu mente. Recuperas lo perdido en tus emociones. Recuperas lo perdido en tu bienestar físico. Recuperas lo perdido en tu familia. Recuperas lo perdido en tus finanzas. Recuperas lo perdido en lo espiritual. Pero lo más importante, recuperas tu identidad de reino. Nadie puede romper el sello de Dios. Nadie puede evitar la habitación de Dios por medio de su espíritu en ti. Esa es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, pero es tu decisión. Qué gozo es, Señor. Qué gozo, mis amados y amadas, es ser ministrados por el Señor, recibir visión y revelación de sus diseños, de los diseños del reino de Dios, para la gloria de Dios.
Vamos a orar. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz